Bien, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, a todos los que están conectando esta tarde a este nuevo espacio que hemos generado como Dirección de Vinculación con el Medio, las tertulias culturales, que es un programa que estamos estrenando este año en estos tiempos de pandemia y poder conversar en torno al arte, a la cultura, al patrimonio, a las audiencias, que es uno de los temas que vamos a tocar en seguridad hoy día. Respecto y también en concordancia con todo lo que son nuestros elencos artísticos estables. Hay que recordar que nosotros tenemos 5 elencos artísticos estables, tenemos coro, tenemos teatro, tenemos una orquesta, así es que un ballet folclórico y un ballet de cámara, que de alguna manera nutren toda la agenda cultural que realizamos como universidad. Hoy hablaremos sobre el desarrollo y la formación de públicos en pandemia con el crítico y programador de artes escénicas, don Javier Ibacache Villalobos. Pero antes de darle el espacio a él, queremos primero que nuestra directora de vinculación con el medio nos pueda hacer un saludo. ¿Cómo está, Paola? Hola, ¿cómo están todas y todos? Muy bienvenidos y bienvenidas. Muy bienvenido, Javier. La verdad estamos muy contentos de poder recibirte. Sabemos que eres un profesional de gran trayectoria también en todo el tema de artes escénicas. Estamos muy contentos también de poder compartir un poco una conversación y encontrarnos en relación a la formación de audiencias. Creemos que es un tema muy transversal a todas las artes y además a todas las disciplinas que nosotros también desarrollamos en nuestra universidad. Quiero dar un especial saludo y un cariñoso saludo a nuestro director de nuestros elencos de teatro, ¿cierto? Don Oscar Salinas. Agradecerle también, ¿cierto? Este contacto también con Javier, ¿cierto? En donde se han encontrado también en otras partes de la vida, ¿cierto? Con algunos temas más de formación de posgrado, y la verdad es que muy contento también de tener nuestros elencos de teatro aquí. Quiero saludar especialmente también el elenco de teatro La Frontera, ¿cierto? Al elenco de teatro de nuestros adultos mayores, y también a nuestros equipos y quienes estén invitados. Así que muchas gracias por estar acá. Pensamos que va a ser una gran conversación y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, directora, gracias por sus palabras. Bien, Javier Ibacache Villalobos es un crítico y programador de artes escénicas, de formación periodista y licenciado en comunicación social de la Universidad de Chile. Fue impulsor del programa Escuela de Espectadores en Chile entre 2006 y 2011. Se desempeñó como director de programación y audiencias del Centro Cultural Gabriela Mistral entre los años 2010 y 2016 y como director de programación del Espacio Diana entre 2016 y 2018. Desde el año 2018 se desempeña como jefe de la Unidad de Programación y Públicos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y como docente en programas de posgrado de gestión cultural, tanto en la Universidad de los Andes como en UNIAC. Bueno, sin más preámbulo, queremos dar la bienvenida, ¿cierto?, a nuestro invitado. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Mauricio, por esta invitación a este diálogo. Bueno, estamos habituándonos cada vez más, ya desde marzo hasta ahora, a esta modalidad de interacción y de encuentros que por una parte facilitan probablemente conversaciones que en otro momento no se habrían dado los traslados físicos probablemente en nuestro país, pero también al mismo tiempo compartirán conmigo la nostalgia por el encuentro presencial, ¿no? Que sigue siendo una expectativa, una añoranza, una promesa de que en algún momento se recuperará algo que especialmente para las artes escénicas o para las artes vivas es determinante, que es el encuentro con un otro, ¿no? El encuentro con alguien que es testigo de lo que hacemos, ¿no? Especialmente para los creadores que se enfocan en teatro, que se enfocan en danza, la posibilidad de darle sentido a su quehacer pasa justamente por el encuentro con un otro. Lo que les quiero presentar, como para probablemente plantear algunos temas de conversación y que sobre todo hoy día son más preguntas, en gran medida en este tiempo de bisagra, es una revisión de cómo se ha venido dando la conversación de los públicos en confinamiento, porque tenemos que decir, primero que todo, que hoy día, cuando estamos en confinamiento, la presencialidad, que es lo que define a la noción de públicos, por ejemplo,
está en suspensión, ¿no? Es lo que está ausente. Lo que hoy día no tenemos, o al menos hasta ahora en las distintas fases de desconfinamiento, es la posibilidad de reunirnos con otros a quienes no conocemos del todo. Con las políticas y los protocolos de burbujas sociales, por ejemplo, es posible que la convivencia se reduzca en espacios escénicos a 2, 3 personas, y esto altera indudablemente esa noción que teníamos de públicos donde éramos parte de una comunidad circunstancial durante 1 o 2 horas en que compartíamos una experiencia artística y de alguna manera a partir de compartir esa experiencia artística generábamos un lazo de comunidad que está dado en gran medida por esa construcción colectiva de sentido, ¿no? Esa reacción, eso que solamente ocurre cuando hay una presentación artística. Por lo mismo quiero mostrarles, compartirles una presentación que toma algunas imágenes que han circulado, que corresponden en su mayoría a experiencias fuera de Chile, pero que creo que han sido icónicas, sobre todo por las preguntas que nos plantean, ¿no? Esta, por ejemplo, es una imagen, la que preside la presentación, la primera imagen de la presentación, de un teatro icónico de Berlín, el teatro que acoge a la compañía que dirigió Bertolt Brecht, el Berlin Ensemble, que fue a nivel mundial la primera sala que se anticipó a los protocolos de reducción de aforo y redujo su capacidad de 750 butacas a solo 250, o sea, se retiraron 500 butacas. Esta es una fotografía del mes de mayo y que recorrió el mundo porque fue constatar o comprobar que no era la pandemia algo pasajero y que para los teatros iba a ser un tema que se iba a quedar por un largo rato. Pero así como las organizaciones culturales, por una parte, estaban preguntándose cómo reaccionar y tomaban estas medidas, también quienes venían pensando el tema de los públicos, el tema de la vinculación de las personas con los espacios culturales, con los espacios de artes escénicas, también planteaban otras preguntas, o también nos daban algunas luces de cómo enfocar este tiempo. Y uno de los autores claves de esta reflexión ha sido un consultor norteamericano que se llama Tom O'Connor, quien escribió también a comienzos de la pandemia, a comienzos del confinamiento, en abril, mayo, un artículo donde planteaba esta reflexión, que la relación con los públicos no está en pausa, ¿no? Pienso que esto es clave para entenderlo en esta disparidad en la que nos encontramos. Si bien no contamos con la presencialidad, la relación con los públicos no está en pausa. Y de ahí en más lo que podemos pensar entonces es cómo se han adaptado los distintos espacios, cómo han surgido modalidades de adaptación a este escenario dispar. Esta, por ejemplo, corresponde a es una fotografía del ensayo general de una versión de La consagración de la primavera de Pina Bausch, que iba a recorrer varios teatros de Europa durante el año 2020, y uno de los últimos ensayos abiertos se hizo en Senegal. Esta es una versión que que reunía a un grupo de 20 bailarines de 38, a 38 bailarines de 20 distintas nacionalidades, la mayoría de ellos de África, y que venía a dar cuenta de una relectura de esta pieza clásica, La consagración de la primavera, estrenada en 1913, pero que acá se remontaba con la versión que en su momento Pina Bausch también articuló. Y creo que es interesante considerar este caso, porque el último ensayo de esta pieza fue en Senegal el 15 de marzo del 2020, pocas horas antes de que se declarara también la pandemia y las medidas de confinamiento, de cuarentena en Senegal. Es decir, fue el último momento en que se encontraron estos bailarines. Bailarines que estaban proyectando un viaje durante el año, una gira por distintos teatros de Europa.
Este material quedó como un material histórico, testimonial, de la última reunión antes de la declaración de la cuarentena. Y curiosamente se convirtió en uno de los contenidos estrenados en formato de streaming, en formato online, en julio, por el Teatro Sadler's Wells de Londres, lo que de alguna manera le da un halo de testimonio de ese mundo que pareciera que terminó, o ese mundo al que muchos dicen que no volveremos. Porque de ahí en adelante, de marzo en adelante, hemos vivido este proceso, ya lo veíamos con el Berlin Ensemble, o otras adaptaciones en que las artes presenciales incorporan protocolos, como lo que hizo la Ópera Estatal de Stuttgart, que generó estos conciertos y estas creaciones uno a uno, donde se mantiene la presencialidad, pero se respetan los protocolos de distancia física, y también se acota todo riesgo de contagio. Esta modalidad del uno a uno también lo hemos visto en el teatro, se han recuperado formatos de teatros para un espectador. Y al mismo tiempo ha ocurrido esta masificación de la que estamos participando a través de este diálogo en el formato Zoom, en que las pantallas tomaron el lugar de los espectadores, ¿no? Estos video wall o estas grandes muros de pantallas con espectadores presenciando espectáculos se han convertido por sí mismos en montajes que son un emblema o son bastante reveladores del tiempo que estamos viviendo, ¿no? Este es diría, como la primera vez en que una imagen de este orden tuvo un alcance por lo llamativo del formato, fue en junio, a propósito de este festival de música en línea hecho en Bangkok. Pero en contraste, también hemos visto cómo se ha recuperado la ocupación del espacio abierto, y pareciera que, al menos en nuestro caso, en Chile, en los meses que vienen, en el verano, esto se volverá recurrente. Es una ocupación respetando el distanciamiento físico, donde los públicos pasan a ser parte de una suerte de performance, ¿no? De una performance que a veces resignifica también el espacio abierto o el espacio público. Ese distanciamiento también está modificando la distribución de las compañías, no solamente del campo del teatro. Hay obras que se están pensando con distanciamiento físico, sino que también los conciertos se están readecuando, como este primer concierto con público en sala hecho por la Ópera Estatal de Stuttgart también en junio, que redujo la formación de la orquesta para poder cumplir con el protocolo del número de personas que podrían estar durante un tiempo determinado reunidas junto a esa disposición de públicos. Ahora bien, también este tiempo que estamos viviendo en relación a los públicos ha dado pie a intervenciones o performance, y es el caso de la apertura de Teatros del Canal de Madrid, donde su directora, Blanca Lee, que es una coreógrafa muy reconocida por su trabajo de investigación en puesta en escena, reabrió los Teatros del Canal con esta gran instalación de maniquíes marcando la distancia física, pero también insinuando otras lecturas posibles del tiempo que estamos viviendo. Al igual que como ocurrió en el Liceo de Barcelona, que creo que es hasta hoy la imagen que todos hemos retenido, probablemente la imagen que será la imagen síntesis de todo este tiempo para las artes escénicas, un concierto para más de 2.000 plantas dispuestas en la platea y en los palcos. Un concierto que traspasa el protocolo, más bien da cuenta de la crisis de fondo en la que se inserta el coronavirus, que es una crisis de orden ambiental, pero también que nos invita a preguntarnos por el rol que ha cumplido la especie humana respecto del entorno, ¿verdad? Entonces creo que esta ha sido probablemente un plus que ha dejado el confinamiento y estas intervenciones. El marketing ha seguido un camino paralelo incorporando el protocolo o las medidas de protocolo de señalar el distanciamiento físico con recursos que especialmente el cine, la industria de la entretención, ha venido adaptando, como esta sala de París, una sala de cine,
que ha hecho funciones especiales justamente con películas temáticas que han permitido entonces hacer una ocupación o un uso del espacio distinto. Lo mismo ha ocurrido con algunas compañías que de manera bastante ingeniosa han incorporado los protocolos de distanciamiento. Es el caso del Ballet Nacional de Holanda, que acá vemos a su primera figura, a Kira Gili, usando lo que se ha llamado el tutú pandémico, que es un tutú de 4 metros de diámetro, que permite en la práctica entonces definir el espacio de ocupación de la bailarina. Esto es una gran operación, diríamos, muy inteligente de lanzamiento de la temporada 2021 de esta compañía de ballet, que ha resuelto en esta imagen tanto los protocolos como el interés por llegar a otros públicos, a nuevos públicos. La ventaja, en cambio, la han tenido los museos, ¿verdad?, en relación a los públicos. Los protocolos, especialmente de reapertura de los grandes museos que tenían una alta afluencia de público, han reducido el nivel de flujos de públicos. El Louvre es el museo, o era el museo más visitado a nivel mundial, con más de 9 o 10 millones al año, en algún minuto 11 millones anualmente de visitantes. Y hoy redujo hasta hoy, porque mañana vuelve a cerrar, la capacidad de ocupación a un 30%. Y esto ha permitido imágenes como las que estamos viendo, que era impensable hasta marzo, que alguien pudiera hacerse una selfie con la Mona Lisa, ¿verdad? Esta es una de las obras más visitadas, más requeridas. Normalmente el flujo en esta sala solía ser bastante masivo. También este tiempo nos dio la oportunidad de reencontrarnos en las artes escénicas con una tradición que, por cierto, también en su momento resolvió cuestiones de consecuencias de la peste, ¿no? Y corresponde a esta modalidad del anfiteatro. En julio tuvimos la transmisión de Los Persas, la pieza más antigua de la que se tenga registro, que se hizo una transmisión especial desde el anfiteatro de Epidaurus, a la usanza de lo que sería, de lo que habría sido una presentación original, o tratando de recrear los usos de la presentación original, pero incorporando todos los protocolos del COVID-19. Y indudablemente yo diría que esta transmisión en línea que aunó a los espectadores de teatro clásico especialmente, habrá sido una de las experiencias emocionales más significativas, porque revalora el teatro que teníamos, o revalora el teatro que, al menos lo que se llama la cuna del teatro, que es Grecia, el teatro como Occidente lo ha masificado. Fue un reencuentro en tiempos de emergencia, en tiempos de confinamiento y desconfinamiento en algunas zonas, que creo que tuvo una carga emocional especial, y más aún por la anécdota de los persas. La industria de la entretención en relación a los públicos, si bien ha incorporado algunas estrategias para marcar distancia, también ha venido resolviendo o buscando una forma de resolver este tiempo de transición en que se recomienda que las personas conformen burbujas sociales. Y así este modelo de organizar grandes conciertos o grandes presentaciones en espacios abiertos, donde se piensa o existe evidencia de que la transmisión del virus es más acotada, también permite modelar el uso del espacio abierto de una manera distinta, precisamente reforzando la idea de las burbujas sociales, pero con el énfasis puesto en protocolos complementarios, ¿no? Desde el tiempo de llegada que exige a las personas, desde la disposición que hay que tener, desde los datos que hay que entregar como parte de las burbujas sociales. Pero en paralelo, mientras se adecúan estos formatos de burbujas sociales, se recuperan otras formas u otras variantes que ya estaban o ya venían siendo usadas por las artes escénicas, y que corresponde a lo que llamamos espectáculos inmersivos. O sea, toda la línea de teatro inmersivo
ha venido teniendo un fuerte impulso en este contexto, principalmente porque garantiza justamente que haya un mayor manejo de la situación, un mayor manejo del contexto. Este es uno de los espectáculos, el primer espectáculo que se abrió en Londres después de la pandemia, corresponde a Ensayo sobre la ceguera, una versión de Ensayo sobre la ceguera, donde los espectadores entonces podían anotarse, dar sus datos e ir en grupos reducidos a participar de esta experiencia inmersiva en que se escuchaban más bien el texto. En nuestro continente más cercano, el país que primero ha reabierto teatros ha sido Uruguay, donde el impacto de la pandemia ha sido bastante acotado, pero lo ha hecho en la reapertura repensando el uso de los espacios, manteniendo los protocolos, y especialmente en el caso del Teatro Solís, por ejemplo, lo que se ha visto son conciertos donde la orquesta y el coro se ha dispuesto en los palcos que antes ocupaban los públicos, y el público ha sido acotado a la platea. Esto nos lleva a preguntas sobre si la infraestructura con la que históricamente veníamos contando, los modelos, los diseños de salas, los diseños cerrados de teatros, podrán proyectarse en el tiempo o tendrán que ser sometidos a una revisión, dado que también hay quienes sostienen que el coronavirus no será la primera pandemia que viviremos en este periodo, sino que habría que estar preparado para situaciones similares a futuro. Y si es así, ¿cómo repensar estos grandes teatros? ¿Cómo repensar a los públicos situándose en estos grandes teatros que responden al modelo del teatro de la italiana, que responden a un diseño arquitectónico que ha venido siempre trabajando sobre el mismo formato? Algunos ejercicios que se han hecho en este periodo pasan justamente por ahí, como pensar teatros para el tiempo que viene. Este es un rediseño hecho por encargo de una revista de arquitectura para el Kennedy Center, buscando cumplir con los protocolos del coronavirus que respetan principalmente la distancia física entre las personas, y usando o proponiendo el uso de materiales que también eviten la propagación del virus. Y es lo que se ha denominado un teatro colmena, ¿no? Porque aparentemente una estructura de teatro colmena sería la más funcional para este periodo. Hay algunos teatros que lo han solucionado a su manera, y generando distancia entre las butacas o marcando las distancias entre butacas. Es lo que hizo el Teatro Real, el Teatro de Ópera de Madrid en la reapertura, señaló la distancia física por butacas. Sin embargo, el manejo que se puede hacer de este tema también se cruza con la percepción de seguridad o inseguridad que los públicos pueden tener. Y de hecho el Teatro Real, en su primera ópera de temporada en septiembre pasado, Un baile de máscaras, vio cómo los públicos, especialmente del sector, del sector del teatro donde las entradas son más baratas, reclamaron por el hecho de que sentían que no se estaban respetando en ese sector en particular las medidas de distancia, y debió suspenderse la función. Esto es un caso, yo diría, bastante elocuente de la actitud que podemos esperar de los públicos volviendo a teatros cerrados o a espacios cerrados, esperando que se cumplan ciertas garantías y demandando que esas garantías se cumplan para el funcionamiento o el seguimiento de una función. El Teatro Real cumplía técnicamente con el protocolo, sin embargo la percepción de las personas que estaban en la función, y aquí muestro el sector del teatro que generó todos los reclamos, que evidentemente surgen dudas de mirar la fotografía si el distanciamiento se estaba respetando. Pero creo que es una pista de un factor fundamental de cómo será el reencuentro de los públicos con los espacios. Un teatro que ha sido emblemático también durante todo el periodo del confinamiento, la cuarentena, y ahora el nuevo confinamiento que Europa está enfrentando, ha sido este teatro de Londres, el National Theatre, que era líder en las transmisiones por streaming de sus producciones. Este es el gran teatro que ha sabido con antelación grabar, registrar a 4 o 5 cámaras sus obras,
y que se encuentra en una seria crisis sobre cómo seguir de ahora en adelante. Reabrieron ahora en octubre, y la reapertura ha sido con este modelo, ¿no? Readecuaron la platea para marcar también las distancias físicas y generar burbujas con un protocolo bastante estricto, bastante riguroso para las personas sobre las horas de llegada. Habiendo hecho este recorrido, uno puede sacar algunas conclusiones. Insisto que el recorrido lo hemos hecho con casos emblemáticos, especialmente por la connotación que han tenido, y la mayoría corresponde a teatros icónicos de Europa. Pero creo que podemos recoger algunas preguntas. Uno es la gran pregunta por si en este periodo se habrá o no vivido una ampliación o diversificación de públicos, si las organizaciones efectivamente en confinamiento, constatando que han llegado nuevos públicos a conectarse a sus ofertas artísticas, han logrado o no ampliar sus públicos. Una segunda evidencia tiene que ver con las audiencias digitales, comprender que las audiencias digitales tienen un matiz distinto, tienen expectativas distintas, tienen formas de relacionarse con las pantallas distintas, muy distintas a lo que sería el público presencial, y eso ya marca un cariz y un desafío para cómo seguir trabajando en adelante el tema públicos. Lo tercero tiene que ver con los nuevos hábitos que probablemente va a dejar la pandemia en la relación de las personas con los contenidos culturales. Surgirán nuevos hábitos y nuevas prácticas. Algunos estudios, especialmente encuestas online hechas por una parte en Canadá, en Australia, en Gran Bretaña, y también un estudio longitudinal hecho en Francia que coincide con el COVID-19, sugieren que efectivamente estamos en una bisagra, en un tiempo de cambio de las prácticas culturales de las personas. Otra evidencia u otra gran pregunta tiene que ver con cómo pensaremos de ahora en adelante la participación cultural. Hasta ahora hemos siempre sostenido que la participación pasa por la presencialidad, pasa por la conformación, pasa por la conformación de vínculos especialmente, y el hecho de compartir intereses. Pero en un entorno digital, si esta relación digital se va a mantener en el tiempo, por un largo rato, según estamos entendiendo, ¿podríamos seguir hablando de participación cultural cuando esa participación se puede reducir a la interacción digital? ¿Habrá que pensar en otros formatos? Junto con eso está lo que ya decíamos, cómo comenzar a gestionar las burbujas sociales, cómo trabajar, cómo pensar espectáculos, cómo pensar relaciones artísticas, cómo pensar la relación con los públicos cuando lo que se fomenta son burbujas sociales y en la práctica una idea de fragmentación entonces de la audiencia. Las proyecciones también señalan que al menos en los próximos 2 años, mientras no contemos con una vacuna, que es un factor clave para que los públicos puedan volver a los espacios, la forma de funcionamiento de los espacios artísticos seguramente va a ser híbrida, una programación presencial para públicos con un acotado aforo, y seguramente una oferta digital relevante que va a ir fortaleciéndose después de la experiencia del confinamiento. Y esto nos va a llevar a preguntarnos por cómo trabajar entonces en la formación de públicos, cómo trabajar la mediación de públicos, cómo trabajar o emplear las plataformas digitales, por ejemplo, para la formación de públicos. ¿Es factible hacer mediación? La mediación estaba definida por lo presencial, por el diálogo, por el encuentro con el otro. ¿Es factible hacer mediación desde lo digital? Y por último, que creo que es muy evidente, lo que ha dejado este periodo es la brecha digital. O sea, sabíamos de estas diferencias de acceso, ¿no? No era algo desconocido, pero creo que hemos comprobado la desigualdad de acceso a las plataformas por una parte, pero también la brecha digital en términos de analfabetismo digital, y a la cobertura que en distintos territorios hoy día cuentan para poder acceder a plataformas. Creo que esta brecha digital de ahora en adelante se va a transformar en una brecha cultural, o al menos corremos el riesgo de que se transforme en una brecha cultural. Por lo tanto, no es un tema ajeno al campo artístico o al campo cultural. Puede definir las formas de relación
o puede amenazar la diversidad cultural. Entonces creo que este es un gran tema de ahora en adelante. Eso es lo que les quería compartir para esta conversación. Javier, bueno, la verdad que una tremenda presentación, que nos deja, como tú bien partías, más preguntas, muchas preguntas, digamos, respecto a lo que viene. Yo en este minuto quiero dar la palabra a alguno de los asistentes que quieran comentar algo o preguntarle a Javier, aprovechar que tenemos a este experto, ¿cierto?, en todo lo que nos ha mostrado y que de alguna manera da cuenta, digamos, de lo que está pasando, no solo en Chile, sino que nos hizo un muy buen recorrido a nivel mundial. Oscar, no sé si usted quiere partir. Creo que sí, bueno, es muy interesante el tema. Yo creo que la amplitud dificulta poder, digamos, tomar, digamos, un ángulo, ¿no?, de esto. Particularmente tengo la impresión de que estos momentos de crisis son también momentos de oportunidades, donde tanto los creadores como los agentes culturales tienen la obligación de leer las tendencias y los caminos que se van generando a nivel de las transformaciones de la cultura, para hacer propuestas que correspondan, digamos, a nuestro entorno, a nuestro hábito, a nuestro territorio particularmente. Y cuando hablo del territorio, amplifico, digamos, todos estos elementos que vienen de un fenómeno nacional, a entender que nosotros vivimos además, ¿cierto?, la crisis de la centralización de los recursos, de las posibilidades, la precarización también laboral que se vive a nivel nacional en el mundo de la cultura, pero particularmente a nivel de las regiones, ¿no? Existe mucha distancia desde el punto de vista de la sobrevivencia del artista, y esto, digamos, es un componente que acá aparece como determinante en el tema de cómo reconstruir esta capacidad de recrear una nueva forma de adaptación a este contexto. Entonces, al fenómeno de la brecha digital, al fenómeno de la infraestructura material, al fenómeno de la infraestructura digital, al conjunto de fenómenos, digamos, que establecen brechas, nosotros tenemos un problema particular que tiene que ver con que, por ejemplo, nuestros teatros no tenían material acumulado a nivel digital, por ejemplo, de lo que se había producido. Entonces, si bien nosotros hoy día tenemos una programación nacional en la región, pero no está presente en mayor medida lo local. Lo local no estaba registrado. Lo local no correspondía a un proceso más o menos formado. Si bien ha habido un proceso de fidelización de audiencias permanente en la región, ha sido un proceso de fidelización caótico también, ¿sí? Porque nosotros no hemos contado, digamos, con las instituciones estables que organicen esta fidelización de audiencia. Entonces, hoy día nos vemos en la necesidad de recomenzar procesos desde un nivel mucho más básico. Y en esa medida yo creo que estoy llorando la carta, ¿no? Porque siempre los artistas partimos por llorar la carta. Asumo, digamos, que nuestra realidad local va a tener que asumir rearmarnos desde lo básico, no desde lo básico, porque tenemos muchas cosas. Yo creo que por ese punto de partida yo creo que es fundamental. Pero tenemos que rearmarnos para entender que partimos, digamos, de un pie más abajo, que esta caracterización nacional y sobre todo internacional. Más que una pregunta, digamos, es un ámbito, digamos, de preocupación a partir de nuestro territorio, de lo local. Sí, yo comparto contigo la preocupación, pero introduciría un matiz, ¿no? Siendo muy consciente y conociendo muy cercanamente la contingencia que ha enfrentado el sector artístico durante el confinamiento, creo que el domingo pasado, hemos vivido un evento que tendría que cambiar las expectativas que podamos tener respecto del sector cultural. No lo digo únicamente por una eventual promesa de que una nueva constitución consagre de otra forma el reconocimiento a las artes, sino porque yo creo que lo que vimos el domingo son públicos empoderados.
y eso creo que es un factor que para el análisis de ahora en adelante, de cuando pensemos los públicos, cuando pensemos las artes, cuando pensemos la cultura, habrá que tener presente, ¿no? Yo creo que hay un dato nuevo, quiero decir que se constata, uno lo podía observar, pero es el interés de una nueva generación por participar, o al menos de una población interesada en participar en la toma de decisiones. Y creo que las artes desde esa perspectiva no están ajenas, ¿no? Por eso yo haría un matiz ahí respecto del tiempo que vendrá, al menos en Chile, ¿no? Si bien vendrá un tiempo de preguntas sobre cómo salir de la crisis económica que significa el COVID y especialmente el cierre de espacios, cómo reconstruir vínculos con los públicos, pero también yo me atrevería a decir que hay una oportunidad especial con un matiz en Chile de que hay una predisposición a participar. Y si no se aprovechara esa predisposición de las personas a participar desde los públicos, desde el campo cultural, estaríamos desaprovechando un momento que seguramente es histórico. Lo digo porque para mí eso cambia probablemente la evidencia que hay de los estudios de públicos hoy día en Londres o en Francia o en España mismo, donde hay bastante claridad sobre proyecciones que se pueden hacer, incluso proyecciones numéricas sobre cómo va a ser el retorno de los públicos. Siempre mirándolo desde la demanda, públicos que convertidos en una demanda ante una oferta. Pero creo que nosotros vamos a estar en un proceso en los próximos años que va a conllevar necesariamente replantearse si los espacios culturales, los teatros, pueden seguir pensándose como se han venido pensando hasta ahora, como espacios en que la toma de decisiones es acotada, ¿no? ¿Qué espacios o qué organizaciones culturales efectivamente se van a abrir? Yo creo que allí hay un desafío nuevo para el trabajo con los públicos de ahora en adelante. Lo comento porque creo que es un factor que no podemos dejar de tener en cuenta. Lo que señala usted tiene harto que ver con el tema de la percepción, ¿no? Yo veía encuestas del mes de mayo, del mes de junio, y ahora respecto a la percepción de las audiencias del retorno y de las condiciones del retorno, con una serie de exigencias que a uno lo hacían ver que era prácticamente imposible soñar, digamos, con que los públicos volviesen a los teatros. Pero ahora veía una encuesta de Teatro 1000, que ya señala, digamos, que si hay condiciones, digamos, higiénicas y hay condiciones de calidad de sonido, visualización, de infraestructura, hay una enorme ya disposición de retornar a los espacios abiertos, pero también a los espacios cerrados a actividades culturales. Entonces, a lo que señala usted, efectivamente, aquí la percepción de la ciudadanía va a ser determinante en la actitud, digamos, respecto a cómo se transforman nuevamente en audiencia. La percepción y el rol que puedan cumplir los espacios culturales, porque efectivamente si quisiéramos hablar de datos, hay datos, ¿no? Los datos dicen que es entre el 17 al 22% de los públicos los que volverían en una primera etapa a los espacios culturales una vez que se reabran. Y ese 17 a 22% depende del contexto principalmente, y seguramente se va a dar en contextos de protocolos de reducción de aforo. También los estudios o encuestas aplicadas sugieren que ese proceso de reapertura primero parte, o la gente va a estar más disponible a asistir a museos, a espacios abiertos, a espacios donde hay mayor circulación. Que los últimos lugares donde los públicos asistirían, los públicos encuestados en estas distintas indagaciones, serían las salas de cine y las salas de teatro, 6 meses después de reabiertos. Pero que el factor determinante que puede cambiar esta percepción es, por una parte, la disponibilidad de la vacuna, las medidas que los espacios efectivamente comuniquen que están tomando, medidas que se refieren al distanciamiento físico, a la higienización, al uso de mascarilla, a la disponibilidad de algún tipo de alcohol o alguna alternativa para resguardar a las personas. Pero todos esos factores o los protocolos bien comunicados aparentemente bajarían el temor del público, y la variable que podría cambiar esta percepción son los rebrotes, ¿no? Y eso es lo que literalmente está ocurriendo hoy
en Alemania y en Francia. En Chile no tenemos todavía una encuesta que nos permita hacer afirmaciones tan tajantes, tenemos más bien percepciones que han surgido, como tú bien decías, de algunas organizaciones culturales. Nosotros desde la Unidad de Programación y Públicos en noviembre vamos a contar con los resultados de la consulta que se ha estado haciendo y que probablemente va a dar luces también de algunos de estos temas junto con los consumos culturales digitales. Pero yo a lo que iba con la idea del momento que está viviendo Chile es que los estudios también señalan que los públicos más comprometidos son los que van a volver. Los públicos más fidelizados son aquellos los primeros que van a volver. Entonces uno esperaría un momento en que las organizaciones podrían trabajar con esa idea de la colaboración, ¿no? Y significaría a lo mejor replantearse cómo se integran los públicos, cómo trabajamos con los públicos en las organizaciones culturales. En ese sentido yo creo que hay un matiz del momento que Chile va a vivir, sobre todo el próximo año. Javier, pero en ese sentido, disculpen que interrumpa, me gustaría preguntarte, ¿cómo lo ves tú? O sea, estas encuestas están hechas en base a que los espacios culturales sigan estando como son originalmente, ¿no? Como están planteados originalmente y con las precauciones sanitarias, pero no en base a modificaciones tal vez más estructurales o de infraestructura, ¿no? Pues yo me imagino que de aquí en adelante también deberíamos, no solo como país, sino que a nivel internacional seguramente se van a hacer estas como modificaciones que mostraste tú en tu presentación también, en la lógica un poco de distribuir no solamente en forma como voluntaria, ¿cierto? Sino que finalmente los espacios estén hechos así. Claro, yo creo que hay que preguntarse, o uno podría hacer esta reflexión desde la historia de la infraestructura cultural. ¿Cuáles han sido los patrones que han prevalecido y que han modelado de alguna manera la vivencia del espectador, ¿no? Yo mostraba el anfiteatro, que es un testimonio de una forma de uso de infraestructura, y que no hay que olvidar que estaba ideado como una suerte de ágora de la ciudadanía, ¿no? Pero el modelo que nosotros tenemos es una herencia, un sucedáneo del Teatro a la Italiana, ¿no? Que responde a un momento de la sociedad europea donde las clases sociales estaban muy marcadas. Ese modelo en el siglo XX se va readecuando y vamos encontrándonos con estas infraestructuras que hoy priman en los centros culturales, en esta percepción de que hay mayor transversalidad aparentemente de la platea o de donde se disponen los públicos, pero sigue siendo una caja, sigue siendo un diseño encajonado. Si pensamos que estamos en una crisis estructural, yo diría que es eso lo que se está derrumbando, ¿no? La crisis, si tuviéramos que buscar dónde está el modelo en crisis, creo que tiene que ver con esa crisis, de esa forma de percepción, de esa forma de ordenar la vivencia o el encuentro con lo artístico. Entonces probablemente en el largo plazo vamos a ver otros formatos para las presentaciones artísticas. Oye, dentro de nuestro asistente, Jessica, que está por ahí, tiene al parecer una pregunta. A ver, Jessica. Hola a todos, soy nueva en estas tertulias, agradezco a un amigo que me invitó, les hablo desde Concepción, desconozco a la gran mayoría, sin embargo me parece muy interesante el tema, pero como espectadora, como público, yo creo que hay una perspectiva distinta que tiene que ver con la acción cultural en toda su amplitud, que tiene que retomar quizás no cómo cambio el formato o cómo nosotros atraemos de nuevo al público a estos recintos, sino que es cómo la creación cultural pasa de nuevo, se va a la calle, se va a la plaza pública, va a ocupar los espacios públicos y donde vamos a tener que aprender a convivir con lo estacional. Yo vivo en Concepción, y Concepción tiene una característica muy especial. Uno va al centro y tú sabes que siempre te vas a encontrar con un escenario nuevo, con una manifestación cultural callejera. Que uno podrá decir, mira, esto es de calidad, pero eso no está en la discusión, sino que
la acción cultural o el acto cultural irrumpe en la vida cotidiana de las personas. Y eso es donde se generan de nuevo las confianzas. Yo creo que por ahí debe ir. Difícilmente la sociedad que está, en el momento que estamos viviendo, donde todavía no estamos cuestionando las aulas, difícilmente se va a incentivar la acción cultural, porque lamentablemente somos una sociedad donde la cultura es objeto de consumo para la élite, que puede pagar, que si hoy día costaba Cintia, el desafío está en cómo hoy día volvemos a la plaza pública, cómo copamos el público y cómo nosotros vamos generando de la acción cultural un vínculo con la vida cotidiana y que eso sana, va sanando, son acciones de nuevos vínculos, de restablecer vínculos para poder crear. Yo lo estoy hablando como espectadora, a mí me encanta el teatro, yo no sé, tendría que estar muy convencida de volver al teatro hoy día, porque no tengo las condiciones europeas, las condiciones económicas y materiales como para decir, sabes que voy con tranquilidad, pero seguramente yo me encuentro en un montaje al aire libre y lo más probable que yo vaya, así como he consumido cine hoy día, he consumido teatro, yo creo que ahí hay un desafío que hay que mirar, que está más cerca que pensar en cambiar una infraestructura. No sé si estoy muy desubicada, perdón, pero es la visión que tengo como espectadora pública. Para nada, a mí no me parece nada desubicada. No, al contrario, o sea, creo que lo que estás diciendo tiene que ver con la discusión que se va a dar o con la revisión que se va a dar de la noción de participación, ¿no? Por eso yo decía que la participación es un tema que en el tiempo que viene tendría que replantearse. La participación tiene que estar acotada a determinados tipos de espacios o la participación se puede dar en el espacio abierto, ¿no? En ese sentido, comento que si hay una crisis donde podríamos ver esta crisis manifestarse o concretarse es en las ideas de infraestructura cultural. Hay un autor que justamente dice que la crisis que estamos viviendo es de interfaces, o sea, no es una crisis de cultura ni es una crisis de las artes, que la crisis no está en el campo artístico, que podemos discutir que indudablemente el campo artístico no es resguardado seguramente desde lo público, no es valorado, sino que la crisis es de la interfaz, que eso es lo que vino a poner en crisis el coronavirus y la pandemia. La interfaz en la educación, o sea que los sistemas de educación pareciera que ya no funcionan, no hay que revisarlos en algunos casos. La interfaz en el campo de la cultura, la interfaz en el campo de la comunicación, la interfaz en el campo de la política. Entonces, como que la pandemia lo que hizo fue mover ese piso. Entonces, por eso decíamos que la idea de un teatro, la idea de una infraestructura, es la que entra en crisis. O sea, si hoy día tenemos la posibilidad de que una compañía pueda poner en lo digital su creación y conectarse directamente con los públicos, ¿qué rol cumplen entonces las salas de teatro? Por ejemplo, no voy a poner aquí la discusión de si eso es teatro o no es teatro, pero si una compañía puede poner sus contenidos en línea, si ya estamos viendo que eso va a quedar como prácticamente un nuevo hábito, un nuevo rumbo, ¿qué rol pueden cumplir las salas físicas, las infraestructuras físicas? Esa es una pregunta que yo creo que hace evidente que entonces pareciera que hay algo en la interfaz que es lo que vamos a ver cambiar. Y seguramente la noción de la plaza, como tú lo comentas, que es el espacio público en definitiva, el espacio abierto, se recuperará, se repoblará, se volverá a emplear. Creo que me parece que va en la línea justamente de lo que se especula que sería lo que viviremos los próximos años. Javier, mira, bueno, al principio comentábamos de que la verdad, y agradecemos también la participación desde Concepción, imagínate, que esta mesa que nos está acompañando, digamos, es bastante amplia. De hecho, hay músicos también, y justamente la coordinadora de nuestro ensamble de cuerdas, Daniela Fernández, que está por ahí, también quiere hacer una pregunta. Daniela. Sí, hola a todos.
Hola Javier. Bueno, yo me quedé bien interesada en lo que tú hablabas, sobre todo porque, bueno, yo trabajo en una orquesta donde nosotros ya volvimos. Fuimos la primera orquesta de Chile en volver y hemos estado, hasta mañana vamos a estar operativos, pero como con esto de la cuarentena tenemos que volver. Pero me llamó dos cosas la atención y también reflexión y pregunta. Primero, reflexión. Me parece insólito que si no llega la cuarentena, si no llega la pandemia, los teatros o centros culturales nunca nos hayamos actualizado. Lo digo no solamente de todos los teatros, creo que por lo menos el Teatro Municipal de Santiago por lo menos partió la pandemia y ellos, bueno, no tenemos cosas nuevas, pero mostramos lo que tenemos porque lo grabamos, porque lo hicimos y está ahí. Y como que a todos los demás nos pilló, uy, nosotros no teníamos nada, lo mismo que dijo Óscar hace un tiempo atrás, hace un ratito. ¿Qué pasó con eso? O sea, era algo como tan obvio, supuestamente, que era grabar un concierto, grabar una obra de teatro, grabar lo que sea, y no pasó. Y ahora nos vamos pillando, chuta, ya, no tenemos material, entonces ahora sí, nuevamente cuando empecemos vamos a tener que grabar. Y en ese sentido, ahora, en la vuelta, ¿qué tú verías que habría que hacer sí o sí? Como para que después no nos pille la máquina. Y segundo punto, me llamó también la atención algo que dijo la chica que habló recién sobre la élite de la cultura y sobre este pensamiento que no voy a juzgar lo que ella dijo, pero creo que la sociedad lo tiene muy adentro. Me acordé de que para las protestas después del 18 de octubre, en Talca rayaron y pusieron "la ópera es para fachos". Y yo me puse a pensar, bueno, ¿será que quizás nosotros no hemos culturizado a la gente correctamente? ¿Por qué alguien debajo de alguien que en vez que quiere ir a las plazas también no puede ir al teatro? ¿Qué pasa ahí? Y con mismo, como tú dijiste, con todo esto social, ¿cómo podemos culturizar eso nuevamente? Respondiendo lo primero indudablemente tiene que ver con cierta resistencia, no cierta, una marcada resistencia del sector artístico cultural, y no únicamente en Chile, yo lo he visto en distintos contextos, frente a las nuevas tecnologías o frente a todo lo que huela a innovación o marketing, ¿no? Uno dice marketing y es como que uno estuviera diciendo consumismo, mercado, ¿no? Y entiendo que así se lea, porque básicamente hay una preconcepción de lo que es el marketing que se reduce al marketing comercial, ¿no? Que es ese crudo marketing pensado para inventar necesidades y en función de eso generar rentabilidad. Pero hay otras áreas del marketing, como el marketing cultural, que buscan fortalecer el valor de las creaciones artísticas dentro de la sociedad, o sea, el valor que le damos a las artes. Y menciono esto porque creo que en esa línea también ha habido una resistencia histórica a la innovación, porque el discurso de lo digital estaba instalado hace mucho rato, o estaba circulando hace mucho rato, ¿no? Podríamos explicarnos, y siempre vamos a encontrar respuestas de muchas organizaciones de que no tenemos presupuesto para digitalizar nuestras creaciones, ¿no? Y eso así lo hemos vuelto a escuchar. Pero creo que también ha habido una actitud y una predisposición poco flexible a las alternativas que podrían explorarse allí. Y todo indica que de ahora en adelante sí vamos a ver organizaciones culturales que necesariamente van a comenzar a integrar lo digital. Ahora bien, no podemos desconocer que hay una alfabetización digital por hacer, ¿no? Y es porque lo digital no pasa únicamente por las redes sociales ni por una estrategia de difusión en redes sociales, es mucho más complejo que eso, es como repensar organizaciones. Entonces, desde ahí viene seguramente un cambio. Y por otra parte también no podemos desconocer que lo que entendemos por lo digital a veces es muy parcial respecto del potencial que tiene, pero también del escenario que muchas veces no comprendemos el alcance que tiene, ¿no? Poner hoy día material en YouTube o poner hoy día material en cualquier plataforma de video es ponerlo en una plataforma cuya propiedad es la de una corporación. La mayoría son corporaciones norteamericanas que están radicadas en Silicon Valley, ¿no? Y que tienen ciertos códigos de uso, ¿no? Pero
todos tenemos la percepción, o teníamos la percepción, de que estos son espacios libres, y no son espacios libres. Entonces hay una pregunta allí sobre cómo nos relacionamos con lo digital, ¿no? Si de verdad comprendemos lo que significa liberar, cuando alguien dice libero mi material en YouTube, no lo estás liberando, lo estás poniendo en una corporación, en una plataforma de una corporación privada. Entonces hay matices de la conversación sobre lo que entendemos por lo digital que habrá que también seguramente fortalecer. Pero no dudo en que de ahora en adelante este es un área nueva, y quiero ser optimista en la capacidad que el sector artístico tendrá sobre esto. Sobre lo segundo, la predisposición, que es como la actitud, ¿no? El prejuicio o la actitud que podemos tener respecto de las artes. Todos los estudios de público señalan que la actitud frente a las artes está directamente relacionada con la biografía de la persona, con la vivencia que tiene en su núcleo familiar o en el sistema educacional, que son los dos grandes factores que tienden a incidir en la predisposición de las personas respecto de la oferta cultural o propuestas artísticas. Hay también una tercera variable que tiene que ver con el interés individual, pero eso suele ser más excepcional o ha venido comenzando a tener incidencia a raíz de la masificación de contenidos. Con esto a lo que voy es que todavía creo que hay mucho que hacer para trabajar esa actitud frente a lo artístico. La idea de que, puntualmente, de que la ópera sería para una élite, no es una idea arraigada únicamente en Chile. Uno se lo encuentra en las grandes urbes, siempre ha sido un tema, junto con el ballet, ¿no? Son las dos grandes. Probablemente porque hay un capital cultural que se requiere para poder valorar del todo esa expresión artística. Pero ahí tendríamos que comenzar a comprender que el capital cultural no necesariamente va asociado ni a una postura política, por una parte, ni a la pertenencia a un sector socioeconómico, ¿no? Pero para eso tenemos que trabajar en la formación de público, si queremos incidir en ese nivel. O sea, tendríamos que fortalecer la formación de públicos. Eso pienso. Por cierto, también eso es un desafío para las distintas disciplinas, ¿no? De cómo se repiensan y cómo se remiran, ¿no? Y cómo se justifica hacer una ópera con determinadas características en un momento o en otro. Eso tiene que ver también con cómo se piensan las compañías a sí mismas. Javier, yo comparto completamente la mayoría, o sea, en general lo que has dicho, porque creo que hay un problema de los públicos y la brecha o analfabetismo digital ha quedado muy patente, tanto para los públicos externos, que son los que miran la obra del arte, y también interno, porque creo que, así como tú lo dices, siento que esa resistencia que tienen las personas que generan arte hacia los medios de comunicación es un poco que juega como nos prestan como sus insumos en la medida que nosotros les sirvamos. El punto es que ahora todo es digital y lo que me llama la atención es que he visto en muchos elencos la actividad de generar cosas como para mientras volvemos a la normalidad, y no hacen el trabajo de pensar que esta es la normalidad que tenemos y la vamos a tener por un buen tiempo. Entonces me llama la atención esa resistencia, ¿tú a qué la ves? Porque yo creo que no pasa por un tema de no preparación, porque la mayoría de las personas tienen una preparación para hacer este tipo de cultura o trabajo artístico, pero no me cuesta entender el por qué les es tan difícil compartir esto, como sacarlo a la luz, ¿me entiendes? O sea, es como dejarlo al público, porque así como decía Daniela, por ejemplo, nosotros todas las semanas subimos lo que hace el Met Opera, y ellos llevamos 40 semanas, y ellos tenían material para 40 semanas, entonces claro, hubo alguien que lo pensó, hizo el trabajo de decir, oye, en algún momento podemos, nadie pensó por esto, pero por último para archivo, pero lo comparten, bajan eso. Entonces, una persona común y corriente quizás no puede ir al Met Opera a escuchar ópera o ver las obras hermosas que hacen, pero lo bajaron gratis. Entonces, a mí eso me causa como una cierta sutileza, suspicacia, porque no lo comprendo en el sentido que si tú quieres llevar la cultura, la bajas a todo el mundo. En cambio, que hay una resistencia que se nota. Yo diría dos cosas. Uno, comprender las actitudes de las personas hoy día pasa por comprender que estamos como sociedad y las comunidades, según los territorios, en un momento de shock, ¿no? En un momento de trauma.
Entonces hay un proceso todavía social por hacer, entre los tantos traumas, digamos, de procesos que están en paralelo. Pero en relación al confinamiento, en relación a la cuarentena, sin duda que ha sido una vivencia traumática, por las distintas implicancias que ha tenido. Entonces creo que ese es un factor fundamental para leer el momento actual. O sea, como sociedad necesitamos hacer un proceso de elaboración de un trauma. Ha habido muertes, ha habido pérdidas, ha habido miedo, ha habido mucho temor, ha habido paranoia. Entonces, cuando eso ha estado en el clima, en la atmósfera social, creo que necesitamos un proceso de elaboración. Las artes sin duda pueden cumplir un rol allí, ¿no? Pero también creo que el sector artístico ha vivido un trauma, y el sector de artes presenciales lo ha vivido más todavía, ¿no? Por el hecho de verse suspendidos de un día para otro en la definición de lo que hacen, ¿no? De un día para otro dejar de estar, dejar de encontrarse, y adecuarse a algo que parecía una medida de emergencia o transitoria, pero que cada vez ya la vemos que se queda, y todo indica que se va a quedar por 2 años al menos, que vamos a estar en esta convivencia con las pantallas tan intensivas. Eso diría como para entender un poco esa resistencia o esa disparidad de actitudes. Y lo segundo sobre el Met Opera, junto con el National Theatre, que era el otro caso que mostraba, son los dos grandes líderes en Londres y en Nueva York de la producción de material de streaming de artes escénicas, formatos de creaciones en vivo, para transmisión a larga distancia. Ambos partieron aproximadamente el año 2007, en torno al 2007. Y en ambos casos, el objetivo inicial fue diversificar públicos, diversificar audiencias. El programa del Met Opera surge del Departamento de Educación del Met, ¿no? La pregunta era, ¿cómo llegamos con nuestra ópera al Bronx? Esa fue la pregunta que se hicieron, el Departamento de Educación. Y entonces dijeron, ¿y por qué no probamos haciendo transmisiones? Y eso así partió, ¿no? Que luego se masifica y se ve una oportunidad para llegar más allá de la frontera y convertirlo en una estrategia de posicionamiento, de marca como Met, pero también una posibilidad de lo que ellos llaman también desarrollo de audiencias más allá de el circuito de la ópera, ¿no? Y eso hay una lógica detrás del tipo de espectáculos, del tipo de performance, del tipo de títulos, del enfoque que se da y de la impronta que cada espectáculo tiene. Lo mismo ha hecho el National Theatre, que ha hecho una inversión altísima. O sea, cada registro de una obra de teatro hecha en alguna de esas salas, no solo quintuplica, sino que es 10 veces más de lo que uno podría suponer de lo que significa registrar una obra en Chile a 5 cámaras. O sea, ellos en el tiempo, en 10 años, han formado una metodología que también responde al interés de diversificar sus públicos, de ampliar sus públicos, de llegar mucho más allá de Londres, de fortalecer la dramaturgia de habla inglesa, por ejemplo, ¿no? De fortalecer ciertos autores. Hay ciertas como decisiones, pero uno ve una estrategia detrás. Hoy día en lo que estamos es que la herramienta que para ellos era parte de una estrategia, hoy día se está convirtiendo en una herramienta de salvación o de tener una manera de enfrentar una emergencia. Creo que por eso habría que detenerse dentro de este shock o de este trauma a pensar cómo podríamos actualizar los modelos de los espacios culturales, porque creo que pasa por ahí, repensar la estrategia. Javier, bueno, queremos estrujarte, la verdad, vamos a llenar de preguntas, y la verdad que hay 2 preguntas más aquí que Loreto Galdames estaba hace un rato ya que había levantado esta manito digital, ¿cierto?, que tiene el Zoom, y después Gabriel Salazar también, que es de nuestra compañía de teatro. Loreto. Hola Javier, buenas tardes, un gusto verte. Saludar también a Oscar Salinas, gracias por la invitación. A mí me da, bueno, hay mucha cifra, hay mucho diagnóstico, ¿no?, frente a lo que se viene, que es bastante doloroso y radiográfico también, porque las artes escénicas no ha sido, digamos, un tema de la pandemia que ha tenido esta repercusión, digamos, de ausencias y también de competencias, ¿no? Todos los que formamos parte de las artes escénicas constantemente nos tenemos que estar reinventando, ¿no? Somos muy invisibilizados en la sociedad,
a diferencia de lo que tú mostraste en Europa, que yo también tuve la dicha de poder vivir en Alemania y darme cuenta de que las formaciones, por ejemplo, de audiencias, comienzan desde muy pequeños. Los jóvenes manejan, digamos, mucha información y pueden tener la capacidad o la habilidad y el apoyo, ¿no?, desde el gobierno de poder reinventar y hacer cosas y crear, digamos, con un estímulo súper potente. Aquí en Chile no pasa eso. O sea, lamentablemente acá es una competencia feroz, súper carnal. Y por otro lado también pasa, ¿no?, que es como un círculo vicioso que no evoluciona. Mi pregunta siempre apunta, porque yo soy docente, principalmente me encanta hacer docencia y trabajar con los jóvenes, es qué va a pasar con ellos en esta situación, y tú como representante del Consejo de la Cultura y las Artes, ¿qué mecanismos van a tomar, digamos, para poder aportar, digamos, a ellos, a esta nueva visión, a esta nueva plataforma que ya es un escenario concreto, pero ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a tener apoyo? Las escuelas, las universidades, van a tener capacitaciones especiales? Me pregunto eso porque me parece súper relevante y también qué va a pasar si se va a generar alguna alianza alguna vez con el Ministerio de Educación con respecto, digamos, a la formación con los más pequeños, qué va a pasar con prebásica, con enseñanza media, con todo lo que tiene que ver con las artes y la cultura, que es súper importante, que yo creo que ellos no se aíslen, no se alejen ya ante este escenario nuevo, sino que puedan formar parte y sentirse apoyados, ¿cierto? Y acogidos, ¿no? En esto que se viene. Eso es mi reflexión. Gracias. No sé si yo podría responder en representación del ministerio, porque yo trabajo en una unidad que es acotada en términos de su capacidad de impacto, pero lo que sí puedo comentar es de algunas iniciativas que sí podrían ir en línea con lo que estabas planteando. Primero, una de las evidencias que surgió en la pandemia es justamente la necesidad de contar con una estrategia digital, podríamos decir una reflexión sobre la cultura digital. Y se está conformando una unidad de cultura digital dentro del ministerio que se espera que pueda impulsar una agenda justamente que pasa por estas temáticas, cómo impactan las nuevas tecnologías, cómo ha quedado demostrado en la práctica. Las nuevas tecnologías pueden impactar, condicionar los hábitos culturales de las personas o pueden también ser una herramienta para fortalecer probablemente la difusión, la validación, la circulación y la formación de público. Entonces diría como que ese es un resultado fruto de la contingencia, esta conformación de esta unidad de cultura digital. Junto con eso, coincidentemente, el Ministerio de Ciencia está impulsando un trabajo, está impulsando la articulación de una política sobre inteligencia artificial, que en este contexto cobra también mucha relevancia, ¿no? Entonces, yo, a partir de esas dos señales, que por cierto el Ministerio de Ciencia ha pedido al Ministerio de Cultura una suerte de planteamientos también sobre inteligencia artificial, y se espera que la política incorpore una visión desde cultura. Veo que en la sociedad o en el Estado se están generando focos de interés de algo que ya estaba diagnosticado, pero que hasta ahora no se había bajado a una acción, ¿ya? En ese sentido diría que eso está ocurriendo. Pero creo que la conversación debiera ser mucho más transversal. No creo que esto pase por lo que podría ocurrir en un departamento, ¿no? Y ahí tengo más esperanza o más expectativas en las nuevas generaciones que están siendo socializadas de otra forma que las generaciones sobre 35 o 40 años, ¿no? Y de hecho, el estudio que yo mencionaba que se publicó en Francia en julio pasado, lo que muestra es esta bisagra, este cambio de las prácticas culturales entre la generación socializada en nuevos medios, o que tiene una socialización digital, y la generación anterior. O sea, hay una diferencia significativa. Entonces creo que también tenemos que comenzar a reconocer cómo son esas nuevas prácticas culturales. Lo que significa hoy día ser un niño socializado en una cultura de pantallas o donde priman las pantallas, ¿no? ¿Cómo se modifica? Allí yo veo más bien conversaciones más que
respuestas más concretas sobre esta temática. Yo creo que las transformaciones van más rápido de que los programas están dando cuenta. Quiero ser optimista, ya lo decía antes, de que el proceso que partió el domingo, o al menos eso sugiere, será una conversación sobre las distintas dimensiones del Chile del futuro, ¿no? Y esto, ojalá que no se quede en un segundo plano, ¿no? Que cuando decimos derecho a la cultura, como mucha gente asocia derecho a la cultura con financiamiento público a todo el sector artístico, y creo que es un poco más que eso. Creo que pasa por preguntarse el derecho a la cultura, cuáles son las complejidades detrás, cómo proteger la diversidad cultural, si estamos incluso hablando en un territorio que da pruebas de esto, o que da testimonio de lo que significa eso, digamos, cómo respetar la diversidad cultural cuando la gran amenaza son las nuevas tecnologías, ¿no? Y esa para mí es una discusión que pasa por el derecho a la cultura, ¿no? Entonces, no me atrevería a decir que esa respuesta está dada. Chile tiene la ventaja o la oportunidad de que va a comenzar a pensar en su estructura y tendría que aparecer esos contenidos. Eso pienso. Sí, Gabriel, que estaba también ahí esperando, por favor. Sí, yo creo que la relación con el público que se comentaba va a depender mucho de las particularidades de cada territorio. Y creo que, por tanto, eso debe ser como muy considerado a nivel central, como de políticas públicas estatales. Con la pandemia y viendo los ejemplos de Europa, claro, yo pensaba, ¿dónde se pueden aplicar esas realidades? ¿Dónde podemos segmentar esos espacios? Y se me ocurría solamente el Teatro Municipal de Temuco, el Aula Magna y tal vez el Centro Cultural de Padre Las Casas, que si ya eran lugares de muy difícil acceso para los artistas, ahora lo son aún más. La mayoría de las compañías teníamos como escenario la escuela, la junta de vecinos, los centros culturales bastante más pequeños, que finalmente son espacios que ahora se encuentran cerrados y que difícilmente puedan volver a ser utilizados como esos espacios. Entonces creo que sobre el análisis que hacía Javier, sobre estas brechas, ahí hay una brecha que corresponde a la realidad de cada territorio, a la realidad de las comunas ajenas a lo que es Temuco, y también al propio acceso que significa Internet. Si bien Internet es un elemento masificador en estos tiempos, tampoco es una puerta universal para todas las personas, que va a ser también una brecha importante en el acceso al desarrollo de las artes y las culturas. Entonces considero que es súper trascendental en estos análisis la particularidad de cada territorio y cómo los artistas y los gestores culturales se reinventan a partir de esa instancia. Sí, el territorio define a los públicos, ¿no? O sea, la construcción, los vínculos con los públicos está altamente determinada por las características del territorio, las brechas que ahí se puedan observar, los hábitos que allí puedan prevalecer. Una de las paradojas de este periodo es que los contenidos digitales de muchas organizaciones o espacios culturales o proyectos artísticos han trascendido al territorio, ¿no? Y han conectado con audiencias fuera del territorio. Y esa es la diferencia entre la noción, decimos, de públicos y audiencias digitales, que no es una diferenciación solo por hacer una calificación o una clasificación. Tiene que ver con cuestiones de fondo, con cómo pienso los públicos, desde dónde pienso los públicos. Trabajo para una audiencia digital, trabajo para un público de un territorio. ¿Qué características, cómo conozco los públicos del territorio? ¿Cuántos los determinan? ¿Cómo abordo ese contexto? ¿O cómo trabajo a lo mejor para audiencias digitales? Yo tengo la impresión que ese ha sido un escenario forzado al que se han visto enfrentados los distintos creadores o creaciones en la circulación digital. Y me parece que lo que estás planteando justamente es ese contraste, ¿no? Si seguimos pensando en los públicos como los públicos han creado los territorios, o nos salimos a pensar en audiencias digitales transfronterizas, por identificarlas de alguna manera. No es algo que esté zanjado, ¿eh? No es algo que esté del todo cerrado. Ahora, igual me interesa algo que comentaste que tiene que ver con la apertura o cierre de los espacios.
Yo creo que si hoy día los espacios quieren sostenibilidad o quieren legitimación, necesitan abrirse a sus comunidades de públicos, ¿no? Y se pueden mirar procesos fuera de Chile, ¿no? de paradigmáticos en este sentido. Pero creo que yo sospecho que eso lo vamos a comenzar a ver en los próximos años. O sea, la necesidad, cuando tu funcionamiento está amenazado por el contexto, por la crisis, necesitas legitimarte para tener apoyo. Y esa legitimación hoy día estamos entendiendo de manera elocuente que pasa por la apertura al diálogo que tengas. Entonces esos modelos cerrados, sospecho que en el mediano plazo van a comenzar a flexibilizarse. Si uno tuviera que hacer una recomendación hoy al encargado de un espacio, es abrirse a los públicos, abrirse a sus comunidades de públicos, identificar sus comunidades de públicos y preguntarse cuál es el canal de comunicación constante que tiene con ellos, no la encuesta que les manda de satisfacción, sino cuál es el canal de retroalimentación que tiene con sus públicos. Creo que por ahí hay un tema nuevo que uno recomendaría fortalecer. Bien, yo creo que ya estamos próximos a ir cerrando esta conversación. Ha sido una tremenda experiencia. Todo lo que nos has transmitido esta tarde, Javier. Creo que la participación del público también dentro de las tertulias que hemos tenido es un público que también ha estado muy atento y muy empoderado de estos temas, digamos, porque es un tema que interesa de manera transversal. Como bien te decía, tenemos músicos, tenemos teatro, tenemos adulto mayor, tenemos gente desde Concepción, lo cual me parece que ha sido fantástico. De alguna manera, creo, y espero hablar también aquí, me respalde mi directora, creo que va a obligar a tenerte nuevamente con nosotros, Javier, en algún minuto, por todo tu conocimiento, tu experiencia y la posición también que tienes al estar quizás bien ligado en el ministerio y poder de alguna manera conocer de buena fuente estas miradas. Yo creo que quedan muchas cosas como por conversar. Yo quedé el tema cuando, dentro de tu presentación, cuando hablabas de la brecha digital, creo que ahí hay un tema efectivamente que hay que profundizar, porque la brecha digital va a venir a posiblemente ampliar algo que ya traíamos, que era la brecha cultural. Entonces, y eso se va a profundizar, lamentablemente. Entonces, y ver cómo de alguna manera, quizás ahí está el desafío también para nosotros como institución, como universidad, cómo nosotros como desde la universidad podemos quizás acortar con estos recursos, con lo digital, cómo podemos acercar y podemos acortar esa brecha. Y además en el proceso en que estamos, este proceso que parte, ¿cierto?, el proceso constituyente, que de alguna manera cómo ese derecho va a estar incluido ahí, es fundamental. Javier, vuelvo a reiterarte este agradecimiento por compartir con nosotros esta tarde, esta hora y 20 ya que llevamos de conversación. Así es que muchas gracias. Dejo para cerrar quizás esta jornada a mi directora para que nos pueda despedir. Muchas gracias, Javier, la verdad, y muchas gracias a todas y todos. Yo creo que fue muy provechoso esta tertulia cultural. También estoy de acuerdo con Mauricio, que seguramente no va a ser el único momento que vamos a poder estar contigo, ¿cierto? Obviamente depende de tu voluntad también, pero me refiero a que seguramente vas a recibir más invitaciones nuestras también. Creemos que es una instancia que podríamos compartir no solamente con nuestra dirección, sino que también, por ejemplo, con lo que tiene que ver con nuestra infraestructura como universidad también. Por eso yo preguntaba un poco sobre las infraestructuras culturales finalmente. También somos un país que estamos, o sea, una ciudad también y una región que estamos con clima que no nos permite hacer todo en los exteriores. Entonces nosotros somos una región que ocupa mucho los gimnasios como infraestructura cultural. Entonces la verdad es que nos viene a cambiar un poco también las formas y de qué manera también, y de seguro no va a ser la única pandemia actual, y se habla también a nivel de salud también que se vienen muchos temas posteriores también, como decías tú, Javier, y que no es solamente este paréntesis, ¿no? Así que la verdad es que creemos que es un gran tema,
tenemos nosotros el honor de poder haberte escuchado y haber compartido este encuentro. Creo que también nos une a nosotros también como integrantes de esta universidad también, estos temas que finalmente nos preocupan a todos y a todas. Entonces, muchas gracias, Javier, y ojalá podamos tenerte muy pronto. Muchas gracias por la invitación y espero verlos nuevamente. A todas y a todos los que nos acompañaron esta tarde, les damos las gracias, los invitamos a seguir seguir nuestras redes sociales, todas, ¿cierto? Nuestra página web, y para que puedan ahí conocer las distintas iniciativas y actividades que la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad de la Frontera pone a disposición de toda la comunidad. Muchas gracias nuevamente, Javier. Gracias a todos los asistentes, gracias directora, director de nuestro teatro, Óscar Salinas, a toda la compañía del Adulto Mayor, también muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Buenas tardes.